Bueno, vamos a continuar. Este es un cuadernillo en el cual nos sirve para trabajar todo lo que es el control de la ira en los niños. Perdón. Este libro nos sirve para ¿qué? Para niños de 6 a 12 años, ¿sí? De 6 a 12 años trae varias fichas de trabajo, ¿sí? Son fichas de trabajo cognitivo-conductual para el control de la ira en los niños en edades de 6 a 12 años, ¿sí? Entonces este folleto ya ustedes lo tienen también subido ahí en la plataforma con el cual pueden trabajar y se llama Fonso está furioso, ¿sí? En el cual nos brinda algunas plantillas. Ya. ¿Para qué le sirve este folleto o para qué sirve este librito? ¿Es para qué? Para que los niños aprendan sobre qué es la ira, por qué nos enojamos y lo más importante de todo, cómo pueden hacer para controlar esos momentos que tantos problemas nos traen, ¿sí? Cuando no sabemos manejarlos. Entonces aquí hay un personaje y ese personaje se llama Fonso, ¿sí? Entonces aquí en esta pueden conocer a Fonso, ¿sí? Y hay otro personaje que se llama Jorge. ¿Quién es Jorge? El guardabosques. Y otros tantos amigos más que se van a encontrar. Todos juntos forman parte de la comunidad de Kawaii. Junto a ellos se van a vivir muchas aventuras, pero sobre todas las cosas van a poder ayudar a Fonso a que no se meta en problemas. ¿Por qué? Por sus grandes enojos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a ir trabajando a través de estas plantillas para que los niños puedan observar y puedan manejar y saber qué es la ira. No, se llama Fonso. Fonso está furioso. No Alfonso, sino Fonso está furioso, ¿sí? Así se llama el personaje de esta historia, Fonso. Entonces, vamos a ir viendo de qué se trata un poco, ¿sí? Entonces aquí nos cuentan un poco de qué se trata, ¿sí? Se trata Jorge el guardabosques dice: Jorge ama la naturaleza y es que desde muy chiquito sabía que iba a convertirse en un guardabosques cuando fuese grande. Otra cosa que disfruta mucho es hacer surf. Todas las tardes, cuando termina de trabajar, se pone un traje impermeable, agarra su tabla y se va a surfear hasta que cae el sol. Aquí te presentamos a Jorge. Ahí pueden ver el dibujito de Jorge, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, está el dibujito de Jorge surfeando y está
así para colorear. Entonces nosotros vamos atrayendo a los chicos a que a medida de estas plantillas vayan leyendo y además de eso vayan pintando cada uno de los personajes, ¿correcto? Entonces aquí está Jorge. Entonces aquí nos presentan al primer personaje, que es Jorge el guardabosques, ¿sí? Y que el pequeño iría a pintar. Ahí está Jorge. Y ya vamos a conocer a Fonso. ¿Quién es Fonso? El personaje de Fonso es un monstruo que no sabemos de qué planeta viene, pero misteriosamente apareció un día en la playa de Kauai y desde entonces vive allí. Fonso tiene un gran problema, siempre se está metiendo en problemas porque no logra controlar sus enojos. Suele ser un monstruito muy divertido y le gusta mucho jugar con sus amigos, pero cuando las cosas no salen como él quiere o piensa, se enoja tanto que rompe las cosas, las tira, grita. Fonso y Jorge desde hace muchos años. Jorge intentó ayudar a Fonso con sus enojos, pero no ha tenido suerte. Jorge nos ha pedido ayuda para que Fonso finalmente pueda estar mejor. Te presentamos a Fonso. ¿Te animas a pintarlo? Entonces aquí nos muestran el personaje de Fonso, ¿sí? Y aquí está su caricatura para que los pequeños puedan pintar, ¿sí? Allí está Fonso. ¿Y qué nos dice? Una cosa más que nos gustaría comentarte de este libro es que cada vez que completes un capítulo, sí, vas a obtener una estrella Fonso que podrás cambiar por una recompensa. Así que antes de comenzar cada unidad, acuerda cuál será. Entonces nosotros vamos a acordar con nuestros estudiantes cuál va a ser esa recompensa, ¿sí? Podemos darle unos minutos más para que puedan jugar, podemos darle minutos para pintar, podemos darle, bueno, nosotros tenemos que crear alternativas que le gusten a todo el grupo para que ellos así se motiven y comiencen a llenar cada uno de los capítulos de Fonso. Y a través de estas técnicas vamos a trabajar lo que es el manejo de la ira de los niños, ¿sí? A través de este cuadernillo, donde nos dice diferentes actividades las cuales nosotros podemos hacer con los pequeños. Acordémonos que este libro está para niños de 6 a 12 años y este también está subido en la plataforma, con el cual ustedes pueden bajar y contar y comenzar a trabajar con los pequeños, ¿sí? Sobre Fonso. Y a partir de allí comienzan los diferentes capítulos, ¿sí? Allí comenzaríamos ya con el capítulo 1, donde nos presentan a Fonso, ¿sí? Y comenzaríamos a trabajar con los pequeños. ¿Sí? Y allí, como pueden observar, la puedan alcanzar a ver, nos va mostrando los diferentes personajes que están en este libro, ¿sí? Y tienen páginas en las cuales el niño podrá pintar, ¿sí? A través de cada uno y nos va enseñando. Vamos leyendo, vamos haciéndolo dinámico a través de la pintura, que vayan conociendo los personajes, pero también vamos a trabajar en el control de la ira. Sí, y así cada capítulo nos va mostrando y nos va haciendo énfasis sobre el trabajo con los pequeños. Listo, entonces aquí ya estamos con lo que es Fonso. Bueno, esta es otra técnica para que trabajen, ¿sí? El manejo y control de la ira en los pequeños. Tiene varios capítulos, pero vamos a ir trabajando de poco a poco, secuencialmente con los chiquitos y interactuando a través de las actividades que nos
enfoca el mismo libro. Bueno, ahorita sí ya vamos a pasar a nuestro siguiente tema. No sé si tengan preguntas hasta aquí acerca del libro para contestar y proseguir en el siguiente tema. Listo. El libro Mari. El libro Mari está para la edad de 6 a 12 años, ¿sí? Está este libro. De los niños de 6 a 12 años podemos trabajar con este libro, en ese rango de edad, de 6 a 12. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a continuar con el resto. Bueno, con lo siguiente. Sí, vamos a comenzar con lo que está en retraso mental, sí, y autismo. Recordémonos que hay mucha similitud en el trabajo, sí, hay mucha similitud en el trabajo de los niños con síndrome de Down y autismo. Con ellos se trabajan lo que son pictogramas, a través de pictogramas. A través de pictogramas podemos ir trabajando con los pequeños y, bueno, tanto con síndrome de Down y con autismo. También tenemos que recordar que pues nosotros como instituciones educativas, sí, solo vamos a trabajar con niños que tengan retraso mental leve o moderado, ya que el retraso severo, pues ya allí tendría que trabajar otra entidad, sí, más profesional, ya que los niños no nos van a lograr captar todo el contenido como deberían, hacer su retraso cero, sí. Entonces aquí nos dicen que según las causas del retraso mental se pueden distinguir dos categorías, sí, generales, una que incluye a todas esas personas en las que hay pruebas, sí, de que sus incapacidades mentales se ven a una, que puede ser orgánica, sí, específica, como por ejemplo a un desorden en el metabolismo cerebral o una lesión específica del sistema nervioso, sí. Entonces esa se deriva por causa orgánica a través de estos factores. Entonces a través de estos pues se puede dar un retraso mental, ¿sí? Sea porque el niño tiene un desorden en su metabolismo se encuentra. En la segunda categoría, pues esta sí es un poco más amplia,
que incluye a aquellas personas en las que no se advierte ninguna causa orgánica, ¿sí? Para sus reducidas capacidades, o sea, no hay ninguna afectación orgánica, pero hay una capacidad reducida intelectual. ¿Sí? A esta categoría pertenecen las personas con retraso mental leve. A ver si comprenden, chicos. Sí están entendiendo, si me hago entender, si se escucha bien, porque me están diciendo que se está entrecortando de nuevo. Por favor, dígame si solo está pasando con Mari Carrión o si a su vez está pasando con varios, para volver a retomar y poder hacerles una retroalimentación de lo que anteriormente había dicho. ¿Sí? En caso tal de que sean varias personas que se encuentren en lo mismo. Ahorita sí, a ver. Listo. Antes se entrecortó. Bueno, vuelvo y repito un poquito de lo que les estaba diciendo, ¿ya? Les estaba hablando de que hay mucha interferencia. A ver, les estaba diciendo, ¿qué era lo que pasaba? A ver, les estaba diciendo que íbamos a hablar sobre el retraso mental, ¿sí? Que el retraso mental, al igual que el autismo, uno se maneja a través de ¿qué? De pictogramas con los chicos, ¿sí? El síndrome de Down, uno comienza la enseñanza a través de pictogramas, a través ¿qué? Con los chicos con autismo, ¿correcto? Esa es una parte. Entonces les estaba mencionando que hay una parte de esa que es la parte orgánica. Está entrecortada. A ver, les decía, ¿sí? Que los chicos con retraso mental, ¿sí? Los chicos con retraso mental, va y viene, dice. Qué lástima, qué tontera. A estas horas como que solemos tener este inconveniente. A ver, ojalá podamos seguir. Sí, para no atrasarnos y poder seguir con los contenidos. Bueno, les decía que el retraso mental, que al igual que el autismo, sí, nosotros como docentes comenzamos a enseñar a través de ¿qué? De pictogramas. Entonces vamos a comenzar a crear técnicas, a hacer técnicas en las cuales podamos nosotros comenzar a ayudar a este tipo de chicos con estas necesidades educativas. Listo, entonces estaba hablando yo que había un retraso mental, hay retraso mental leve, moderado y profundo. Que nosotros como instituciones educativas trabajamos con dos tipos, con retraso mental leve y con moderado. Que el retraso mental profundo, en cambio, lo trabajan ya instituciones especializadas, ya que el niño o adolescente no logra captar de manera adecuada lo que nosotros estamos diciendo en su totalidad ni parcial ni en su totalidad. ¿Por qué? Porque su retraso mental es profundo, lo que conlleva a que él esté en otro estado y tenga que ser remitido a una parte especializada, ¿sí? Ahora bien, estábamos hablando de esto. Para el retraso mental existen dos fases. La primera fase es algo orgánico. Entonces hablábamos que el orgánico provenía, ¿por qué? Porque tal vez no había había problemas. ¿En qué sentido? Una, en su metabolismo podría ser, ¿sí? Otra, en su sistema nervioso central, u otra por una lesión cerebral. Y que dependiendo de estos factores, su retraso mental estaba debido a que pudiera ser leve, moderado o profundo, dependiendo esa parte orgánica, ¿correcto? Y que en la segunda, ¿qué pasaba? En la segunda categoría es mucho más amplia, ¿sí? Donde la causa ya no es causa orgánica, sino que se advierte. ¿Por qué? Porque se les hace un examen y estas
personas con capacidades reducidas intelectuales, ¿sí? Lo cual hace de que en esta última categoría pertenecen las personas con retraso mental leve, ¿ya? Ahora, tenemos que las causas orgánicas del retraso mental pueden ser causas del retraso mental moderado, infecciones e intoxicaciones, traumas o agentes físicos, desórdenes del metabolismo y nutrición o anormalidades cromosómicas, como surge en el síndrome de Down, ¿sí? Entonces, alguno de estos factores es lo que hace de que haya o exista un retraso mental en la parte orgánica, ¿sí? Intoxicaciones, traumas físicos, desórdenes del metabolismo y nutrición o anormalidades cromosómicas. ¿Ya? Entonces tenemos este cuadrito que nos indica que hay infecciones, ¿sí? Que hay infecciones prenatales que pueden ser rubiola o sífilis, ¿sí? Y también hay las perinatales, ¿ya? Y postnatales. En las prenatales tenemos infecciones como rubiola o sífilis y en las postnatales meningitis o encefalitis. En intoxicaciones tenemos las perinatales, que son anticuerpos maternos, o postnatales, envenenamiento por plomo. Y en las traumas nos indica que hay perinatales como anoxia y postnatales cualquier lesión física después del parto. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que en traumas podemos tener cualquier lesión física que haya después del parto, lo cual haga que el chico a través de esa lesión tenga un retraso mental o problemas metabólicos a su vez prenatales, ¿sí? O a su vez problemas en los cromosomas. En los cromosomas como síndrome de Down que les acabé de decir, o el síndrome de Klinefelter, no sé cómo se pronuncia, ¿sí? Estaba tratando de acordarme la pronunciación, pero no sé cómo se pronuncia este síndrome de Klinefelter. No sé si han escuchado de él, pero bueno, este es otro síndrome. ¿Qué pasa en este síndrome? Hay una mutación cromosómica en este síndrome, en el síndrome de Klinefelter. No sé si han escuchado. Entonces, a través de esta mutación cromosómica que afecta a los hombres, porque solo afecta a los hombres, esta incluye, entre otras manifestaciones, ¿sí? Como es dificultades en su aprendizaje y a su vez también dificultades en el campo de su fertilidad, ¿sí? ¿Y esto por qué se da este tipo de síndrome? Este síndrome se da por que hay la existencia también de dos cromosomas, ¿sí? X y un cromosoma Y. Entonces, en vez de ser uno y uno, hay dos cromosomas, X y uno Y. Entonces, esta enfermedad genética se produce solamente en lo que son los varones, ¿sí? Le da solo a los varones, ¿correcto? Entonces se llama síndrome de Klinefelter y afecta solo a los varones, ¿sí? Por haber un cromosoma más X. ¿Ya? Y esto hace de que en el hombre haya problemas tanto de aprendizaje como de infertilidad, ¿correcto? De esto se trata. Y bueno, estos son las infecciones, intoxicaciones, traumas, problemas metabólicos y problemas de cromosomas que pueden afectar a una persona para que ésta a su vez tenga un retraso mental, ya sea leve, moderado o a su vez profundo, dependiendo alguna de estas, ¿sí? Entonces tenemos hasta allí y tenemos
a su vez, lo que pasa. Tenemos esta tablita. ¿Qué nos indica esta tablita? ¿Sí? Anteriormente, bueno, ahorita ya nosotros, a medida que va pasando el tiempo, ya tenemos otros tipos de puntajes, ¿sí? Los cuales nos indican los test, ¿sí? Para coeficiente intelectual. Anteriormente solamente teníamos puntajes de 35 a 49, que nos daba un retraso mental moderado, ¿sí? Nos daban esos índices dependiendo del puntaje, pero ahorita nos dan si es limítrofe, ¿sí? Y todo esto ya se han ido cambiando y modificando un poco. Pero anteriormente teníamos que el retraso mental leve era con un promedio de 60 a 69, ¿sí? Que nos daba el baremo. Entonces, si tenía retraso mental leve, era de 60 a 69, y esta persona con retraso mental leve nos dice la tabla de que tendría una capacidad intelectual de un niño de 9 a 12 años, ¿correcto? El retraso mental leve, ¿sí? Que haría como una capacidad de 9 a 12 años. El retraso mental moderado nos decía que tenía una puntuación de 35 a 49 años, de 35 a 49, perdón, y en la edad, ¿sí? En la edad cronológica del chico sería de 6 a 9 años con retraso mental moderado, ¿sí? Entonces una persona con retraso mental moderado podría alcanzar un promedio de edad intelectual de 6 a 9 años. Y en caso de retraso mental grave, sí, era con una puntuación de 20 a 34, y esta que nos decía que tenía una capacidad intelectual de 3 a 6 años. Sí, y por último nos daba el retraso mental profundo, que nos daba con puntuación de 0 a 19 en el baremo, y nos decía que esta persona tenía una edad cronológica, sí, capacidad intelectual de 0 a 3 años. ¿Correcto? Entonces esta tablita nos sabe decir eso. A veces nosotros, cuando los chicos tienen un retraso mental leve, tienen una capacidad de 9 a 12 años, lo cual hace de que todos esos conocimientos los pueda tener, pero hasta esta edad cronológica, ¿sí? Que nos dice. Entonces el chico, sus conocimientos y todo eso van a ser indicados hasta estas edades. Sí, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? Bueno, entonces creo que no hay preguntas. Vamos a seguir continuando, ¿sí? Esto está también en las diapositivas que ya están allí en la plataforma, ¿sí? En lo que son la parte biológica, en esas diapositivas se encuentra esto, ¿sí? Listo. Continuamos. Y tenemos lo que son el síndrome de Down, ¿sí? En las alteraciones que tiene dependiendo del hemisferio. ¿Allí ya me escuchan mejor o sigue entrecortada?
¿Siguen con inconvenientes? ¿Sí me escuchan bien? Listo, veamos. Entonces estábamos empezando ya con el síndrome de Down, ¿sí? En el síndrome de Down hay algunas alteraciones cerebrales. Perfecto, mal. Ya están escuchando mejor. Qué bueno. Listo. Entonces, a ver, estábamos hablando de el síndrome de Down. En el síndrome de Down se dan algunas alteraciones cerebrales. ¿Cómo cuáles? Tenemos que en el hemisferio, ¿sí?, de la corteza cerebral, ellos tienen hemisferios cerebrales más pequeños. ¿Sí? Una persona con síndrome de Down, sus hemisferios son más pequeños de lo normal y hay menos circunvoluciones. Ustedes aquí pueden observar que el cerebro tiene como estas arruguitas, ¿sí? Se encuentran en nuestro cerebro. En esas arruguitas tenemos nosotros tenemos allí en esas arruguitas sustancia gris, y también en la parte externa tenemos lo que es la sustancia blanca, ¿sí? Pero las personas tienen también, al tener hemisferios más pequeños, también tienen menos circunvoluciones de las que les acabo de mencionar, que son como las arruguitas que tiene este cerebro, y también tienen menos neuronas, y al tener menos neuronas, esto hace de que haya menos conexiones, ¿sí?, entre una neurona y otra, ¿correcto? Entonces, en definitiva, tienen también el cerebelo más pequeño. Su cerebelo es más pequeño, lo cual ¿qué hace? Que al tener el cerebelo más pequeño, tiene una alteración de su atención, memoria, aprendizaje y lenguaje. Se encuentra afectado estos 4 factores, ¿sí? Porque su cerebelo es mucho más pequeño de lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Al tener el cerebelo más pequeño, hay una alteración de atención, de memoria y de aprendizaje, y a su vez de lenguaje, ¿sí? ¿Qué pasa? Su cuerpo calloso, ¿sí? Entonces aquí tenemos plasmado el cerebelo, ¿sí? Este es nuestro cerebelo, y el cuerpo calloso que se encuentra aquí. ¿Qué pasa con el cuerpo calloso? También tiene todas nuestras partes del cerebro, todas las partes de los niños con síndrome de Down son más pequeñas, todas, ¿sí? Entonces, su cuerpo calloso, al ser más pequeño, también, ¿qué pasa? Hay menor comunicación, ¿sí?, interhemisférica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos nosotros nuestros dos, ¿sí?, lóbulos, izquierdo y derecho. Estos son nuestros 2 lóbulos. Y esto que está aquí en la mitad, ¿ya? Aquí va nuestro cuerpo calloso, ¿ya? El cual nos da mensajes, manda del derecho a izquierdo y de izquierdo a derecho, ¿sí? Hay esa comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos tienen el cuerpo calloso más pequeño, los hemisferios más pequeños, esto hace que no haya una comunicación, ¿sí?, correcta de un hemisferio a otro, y haya una menor comunicación, ¿sí? Ya después también tenemos lo que pasa en el hipocampo. El hipocampo se encuentra situado en esta parte de nuestro cerebro, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver que está situado nuestro hipocampo. ¿Qué pasa con el hipocampo en estas personas? En el hipocampo hay una alteración de la memoria del aprendizaje. A través de este hay una alteración, y por eso ellos tienen todo este tipo de inconvenientes, ¿sí? Por ser su cerebro más pequeño, más reducido, y todas las partes en sí más pequeñas, se encuentran este tipo de alteraciones.
No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, si me lograron captar adecuadamente, si se escucha bien. ¿Esto sí quedó claro? Perfecto. Me dicen que sí está claro. Perfecto. Ya, entonces ahí tenemos lo que es el síndrome de Down, ¿sí? Listo. Vamos a comenzar a trabajar con lo que son el autismo también y con lo que es síndrome de Down. Como les decía anteriormente, para los que no solo bueno, ahorita tienen una mejor conexión, si se logra escuchar. A ver si retrocedo a la tablita anterior que de pronto no quedó muy clara, para que la logren entender, porque me dicen que lo anterior no está muy claro. Entonces, por favor, indíquenme si tienen buena conexión, si están escuchando en este momento bien, para ver si vuelvo a la diapositiva anterior y explicamos ese tema de nuevo para que quede claro. A ver, listo. Anteriormente les estaba hablando de esta tablita, ¿sí? En donde nosotros, cuando hacemos, como psicólogos, hacemos una evaluación de coeficiente intelectual, nuestro baremo, así como en el TDAH, nos indica unos promedios que tiene que tener la persona, ¿sí? Para tener un coeficiente intelectual. ¿Todavía muestran inconvenientes todos, o algunos sí me logran escuchar bien y son unos pocos? Por favor, necesito saber. Sí, por favor, mensajen para yo poder leer y poder saber si es que algunos me escuchan normal, bien, y si otros en cambio no. No sé, porque no sé si a todos les esté pasando lo mismo o solo con una o dos personas que de pronto su internet en este momento esté fallando. Se entrecorta por momentos. Bueno, voy a tratar de seguir avanzando y de todas maneras el próximo sábado a las primeras horas, no quede esto así como en las nubes y les quede a todos claro. Perfecto. Listo. Yo les decía que en esta tablita, así como en el TDAH, nosotros cuando hacemos un test psicológico, ¿sí?, nos da unos promedios en el baremo. Entonces estos promedios nos indican si el estudiante o la persona en la cual estamos realizando el test se encuentra dentro de los promedios de coeficiente intelectual normales, o si tiene un retraso mental leve, un retraso mental moderado o un retraso mental profundo.
¿correcto? ¿A través de qué? De estos test sobre coeficiente intelectual. Listo, entonces así como nos da lo que nos indicaba el baremo, también nos da unos ítems en los cuales nos dicen cuál sería el promedio de cada persona para que nosotros sepamos qué tipo de retraso, o si no tiene retraso, o si a su vez tiene una superdotación, ¿sí? Un coeficiente intelectual alto o normal, o un retraso mental leve, moderado o profundo. Entonces nos decían que el retraso mental leve nos daban un parámetro de 60 a 69, ¿sí? El límite en el baremo para saber si la persona tiene retraso mental leve. Y nos marca de 60 a 69 ese límite, ¿correcto? ¿Y esto qué nos quiere decir? Que esta persona tiene un tiene un retraso mental leve, y que a su vez tiene una edad cronológica de 9 a 12 años, ¿sí? ¿Qué pasa? Que esta persona intelectualmente va a adquirir todo el conocimiento en esos rangos de edad de 9 a 12 años, y su edad cronológica se va a quedar plasmada allí, de 9 a 12 años, en este retraso mental leve. Va a lograr captar todo el conocimiento que se puede adquirir en esas edades. Sí, después tenemos el retraso mental moderado, que igual en nuestro baremo nos indica que tiene de 35 a 49, es como el límite, lo cual nos dice que esta persona tendrá un retraso mental moderado, y que a su vez su edad cronológica, ¿sí? Y que a su vez su edad cronológica llega de 6 a 9 años, donde la persona podrá adquirir el conocimiento en este rango de edad de 6 a 9 años. Entonces, ¿qué a veces pasa? A veces tú ves que la persona está avanzando en los conocimientos, y a veces dice, no necesita tener una adaptación en todo, porque en algunas cosas avanza, en otras de pronto sí le crea un poco de inconveniente, pero a su vez sigue avanzando. Pero hay un momento en que se estanca, y tú dices, no, pero es que no aprende más de allí. Sí, ¿qué pasa? O sea, se le da, se le dice, se le intenta, pero después de esto no se puede. Sí, es por esa edad cronológica que tiene la persona, en la cual ella puede adquirir conocimientos en esas edades límites, de 6 a 9 años o de 9 a 12 años, dependiendo el tipo de retraso, ¿sí? Entonces hay como un estancamiento en su adquisición de conocimientos. Y hay otras que a su vez comienzan también a perder estos mismos conocimientos. Lo adquirieron y a la otra semana ya no lo saben, ¿sí? Pero eso depende de lo que les decía anteriormente, de qué es lo que pasa, ¿sí? A su nivel orgánico, qué fue lo que le afectó. Porque a raíz de eso, si yo tengo una lesión cerebral, también eso irradia mucho en lo que yo pueda aprender, y si hay énfasis o hay afectados algunas partes de mi cerebro, de mis hemisferios, las cuales me permitan que haya una incapacidad en la memoria de aprendizaje, lo cual hace que yo la tenga limitada, que esta semana pueda aprender y que la próxima semana se me vaya todo el conocimiento que había adquirido. ¿Por qué? Por ese tipo de lesión. Entonces todo depende de por qué tienen ese tipo de retraso, a través de qué, si es orgánico, que fue afectado, en qué parte y qué afectaciones tiene, lo cual haga que tenga dificultades, ¿sí? Listo. Entonces tenemos en el retraso mental grave. Esta persona tiene un índice, o bueno, en el baremo nos indica un límite de 20 a 34, lo cual hace que su edad cronológica en retraso mental grave sea de 3 a 6 años, ¿correcto? Esa edad cronológica es la que va a marcar en esa persona, de 3 a 6 años. Y tenemos a su vez el retraso mental profundo, donde el baremo nos indica que es de 0 a 19, ¿sí? Donde se queda el límite, y que esta persona va a tener una edad cronológica de 0 a 3 años. Eso es todo lo que se explicó pues anteriormente en este cuadro. Ojalá hayan logrado escucharme bien, ¿sí?
para que hayan podido entenderme. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Después de esto ya pasamos a lo que fue las alteraciones a raíz del síndrome de Down por su cerebro, las alteraciones cerebrales que tienen ellos al tener un cerebro más pequeño que el de una persona normal, ¿sí? Este fue la anterior diapositiva que no quedó muy clara. Espero que con esto sí hayan podido, si no quedó clara ya, despejar algunas dudas que tenían anteriormente por la comunicación y pasar a lo siguiente. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? El coeficiente intelectual que nos da un rango de 20 a 34, ¿sí? Porque ese 20 a 34 nos da el baremo, ¿sí? Que es el límite para que una persona tenga, o sea, lo que nos arroja los resultados y nos da ese límite de 20 a 34, nos dice de que esta persona tiene un retraso mental grave y que su edad cronológica, Lucía, es de 3 a 6 años. Entonces, sería retraso mental grave, la edad cronológica es de 3 a 6 años de la persona. ¿Listo? No sé si tengan otra pregunta más, algo que no haya quedado muy claro y que les haya quedado confuso. Listo. Bueno, entonces seguimos. Ya lo otro fue lo que fueron las alteraciones, sí, a nivel cerebral del síndrome de Down y proseguimos, continuamos. Entonces ya hablamos de las alteraciones que tienen los chicos con síndrome de Down, ¿sí? Y ahorita también nos indica que son varias las formas de mutaciones genéticas que afectan al desarrollo del sistema nervioso al incidir sobre la síntesis proteica. Una de ellas consiste en un defecto genético, ¿sí?, que resulta en la formación de las células, en la que nosotros sabemos de que el síndrome de Down tiene un cromosoma de más en alguno de los 23 pares que tenemos, es decir, en la formación de un individuo con 47 cromosomas. A esta anómala condición en la que uno de los pares cromosómicos de las células se observa 3 cromosomas y se le denomina trisomía. Una trisomía es una de las formas, ¿sí?, celular, ¿correcto? Entonces, ya sabemos que ¿qué consiste? Que hay un defecto genético, el cual hace que en alguno de los 23 pares de cromosomas se vaya uno de más, y lo cual afecte y por ende esta persona tenga síndrome de Down, ¿sí? Entonces aquí nos explica. Listo. Esto es con lo que es el síndrome de Down. Ahorita veamos lo que es el autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo en el que el cerebro madura de forma anómala, desde etapas tempranas como la primera mitad del desarrollo intrauterino. Y este afecta la capacidad de las personas para entender y manejarse en el mundo social, ¿sí? Todavía no hay una valoración o una valoración científica la cual nos indique
de qué es lo que pasa realmente en el organismo de una persona autista, ¿sí? Porque muchos dicen que depende de dos factores. Una, su parte genética, y la otra, el ambiente, donde se desarrolla. Todavía no hay una especificación concisa que nos diga es por esto, así como el síndrome de Down, así como nosotros tenemos en los diferentes tipos de necesidades que sabemos que es a través de qué, de que pasó un cromosoma y que por eso se afectó, ¿sí? Todavía no hay algo científico el cual nos demuestre cómo es en su organismo, ¿correcto? Lo cual hace que interpreten que es por dos factores, genético y por el ambiente, ¿sí? Lo cual nos dice, ya. Ya. Listo. Decía que lo que pasa con el autismo es que todavía no hay una validación científica como en el síndrome de Down que digan a través de este cromosoma pasó esto y por esto se produjo esta afectación y el niño nace con este tipo de retraso mental, ¿sí? Llamado síndrome de Down, ¿sí? En cambio con el autismo no hay eso. Nos decía que es por dos factores, una que puede ser desencadenante genético y la otra por el ambiente, ¿sí? Entonces por esos dos factores se desencadena lo que es el autismo, lo que nos han sabido explicar, porque no tiene algo en concreto todavía, solamente nos indica que a raíz de esto es que se da el autismo. Bueno, en lo que es el autismo hay una dificultad sensorial, ¿sí? No sé si hayan escuchado o hayan podido visualizar ustedes mismos de que el chico tiene una afectación sensorial también, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas dificultades en ese proceso sensorial, ¿sí? Entonces aquí tenemos las dificultades con el procesamiento sensorial de estos niños que tienen autismo. Hay algunos que los tienen, ¿sí? Que son hipersensibles y otros que no son tan hipersensibles, sino que más bien son hipo, lo contrario. Sí, correcto, Esmeralda. Es un trastorno también que va también desencadenando la parte social, donde ellos no socialmente no se vinculan, sí, tienen problemas también para eso y de eso vamos a estar hablando en el transcurso también, de esos problemas sociales que se tienen, ¿sí? Entonces tenemos dificultades con el procesamiento sensorial. Vamos a ver qué tipo de dificultades tenemos con el procesamiento sensorial. ¿Ya? Generalmente nosotros pensamos que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿sí? De los cuales siempre nos han hablado, que son el gusto, el tacto, la vista y el olfato y el oído, ¿correcto? Son estos 5 sentidos. Pero resulta que nosotros también tenemos otros 2 sentidos más que nos pueden afectar, que las habilidades motoras. Uno es el sentido que es conocido como vestibular. ¿Qué hace este sentido vestibular?
el que tiene todo lo que son las funciones motoras de nosotros. Este sentido vestibular controla nuestro equilibrio y nuestro movimiento. ¿Sí? El vestibular que maneja nuestro equilibrio y movimiento, con el cual yo tengo un buen equilibrio y me puedo desplazar. ¿Sí? Este se llama, ¿sí?, el sentido vestibular. Y el otro sentido es el propioceptivo. El propioceptivo, que viene a controlar nuestra conciencia corporal. ¿Sí? Cuánto espacio tengo para desplazarme de una parte a otra, qué se encuentra a mi alrededor, qué es lo que tengo que pasar, ¿sí? Todo esto nos controla. Entonces, además de los 5 sentidos comunes que tenemos, como la vista, el olfato, el tacto, el oído, ¿sí?, y el gusto, tenemos otros 2 sentidos más. El sentido vestibular, el cual controla todo nuestro equilibrio, ¿sí?, y movimiento. Y tenemos el otro sentido, que es el propioceptivo. Este que controla todo lo que es nuestra conciencia corporal. ¿Sí? Entonces tenemos 7 sentidos en realidad, pero los más conocidos pues son los comunes, ¿no? ¿Qué pasa con estos sentidos? Vamos a ir detallando. Lo que maneja la parte del sentido vestibular, el cual maneja nuestro equilibrio corporal y nuestro movimiento, ¿sí?, se perciben a través de ¿qué? De los receptores que tenemos nosotros, a través de ¿qué? De nuestros músculos. Entonces nosotros tenemos unos receptores a través de nuestros músculos y todas nuestras articulaciones, ¿sí?, los cuales envían ¿qué? Mensajes, los cuales envían mensajes a nuestro cerebro y le brindan esa información donde se encuentra nuestro cuerpo en relación con el espacio, ¿correcto? Donde cada parte de nuestro cuerpo, donde está cada parte de nuestro cuerpo y qué está haciendo él en este momento, ¿sí? Entonces yo en este momento estoy hablando y a su vez estoy moviendo mis manos, lo cual envío mensajes a través de ¿qué? De mis articulaciones y mis músculos. Estoy emitiendo mensajes a mi cerebro para que a medida de que yo hablo, se mueva esta parte de mi cuerpo, ¿sí? Y este sentido, ¿quién me lo da? El sentido vestibular, lo cual me permite a mí saber qué relación yo tengo entre mi espacio y mi cuerpo, ¿sí? Y qué es lo que está haciendo en este momento, ¿correcto? Entonces es en la manera en que sabe también qué fuerza yo voy a utilizar. Por decir, yo quiero escribir, entonces yo voy a coger mi esfero y voy a escribir, pero mi cuerpo sabe qué fuerza yo tengo que utilizar al momento de escribir, ¿sí? Para no romper el lapicero, para no romper la hoja, no perforarla. Entonces yo sé qué determinada fuerza tengo que utilizar para hacer ese proceso. O al momento de lanzar una pelota, ¿sí? Yo también sé qué fuerza puedo emitir para no ir a golpear o ir a romper algo. Entonces yo sé qué fuerza tengo que emitir para lanzar esa pelota, para escribir, qué fuerza tengo que emitir para patear también el balón. Entonces esto me lo da mi sentido vestibular. ¿A través de qué? De mis músculos y mis articulaciones. Yo envío mensajes a mi cerebro para que éste funcione de determinada manera, la cual yo pueda realizar ese movimiento y saber en qué espacio me encuentro y qué está haciendo esa parte de mi cuerpo y con qué fuerza yo tengo que actuar para determinada acción, ¿sí? Entonces eso es lo que hace nuestro sentido vestibular. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, sigamos.
Entonces, cuando los chicos tienen este problema, ¿sí? De nuestro sentido vestibular, el cual nos permite qué fuerza hacer, cómo hacer y todo esto, sí, que les acabo de mencionar anteriormente. Entonces, estos chicos que entienden estos problemas necesitan una estimulación ¿en qué? En el otro estímulo, en el propioceptivo, que los ayude a qué? A saber dónde está su cuerpo y qué debería estar haciendo, ¿sí? Y a su vez que estimule también todo esto como se conoce como trabajo pesado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a estimular la parte propioceptiva de nuestro cuerpo, la cual nos va a decir dónde está nuestro cuerpo y estar haciendo. A esto se le llama, a este estímulo que vamos a realizar, se le llama como trabajo pesado, ¿correcto? ¿Quién trabaja todo esto? Esto los trabajan también todos los que son terapistas físicos, trabajan mucho esto con estos pequeños, ¿sí? Haciendo todo lo que es trabajo pesado, para que ellos vayan adquiriendo estas habilidades que tal vez no tenían. ¿Y cómo beneficia este trabajo pesado a los chicos con dificultades sensoriales? Entonces esto vamos a ir viendo. Ya sabemos que tenemos estos dos sentidos más y que tenemos que trabajar con estos chicos. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que el trabajo pesado beneficie ¿en qué? Beneficie en las dificultades sensoriales que poseen los chicos, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué puede beneficiar este trabajo pesado. El trabajo pesado es cualquier tipo de actividad que tenga que ver con presionar al cuerpo. Puede ser algo como nadar o aspirar, ¿sí? Porque o la aspiradora genera una comprensión y una tracción, ¿sí? O puede ser algo como saltar en el trampolín y colgarse en las barras del parque. En estos casos, el propio peso del niño crea esa resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Se van haciendo ejercicios que son comunes, que no necesitan de ninguna máquina, que son común que nosotros podamos ir y nadar, que es común que nosotros aspiremos, pero que allí, a través de estas acciones, podamos ayudar a que fortalezca este sentido vestibular y a su vez el propioceptivo, el cual ayudará a la parte sensorial, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que estos ejercicios van creando resistencia. ¿Por qué? Porque el niño está manejando el propio peso de su cuerpo y esto a su vez crea esa resistencia. Entonces, ¿qué dicen? Que las actividades de trabajo más efectivas carecen. O sea, los tienen, pero carecen de esas habilidades que deberían de tener en esos sentidos, lo cual a su vez también refleja la capacidad que él tiene de la sensopercepción, ¿sí? Y por eso tenemos que trabajar esto en conjunto para los problemas que ellos tienen de sensopercepción. Como les decía anteriormente, hay una hiper o hiposensibilidad en estos chicos, ¿sí? Que tenemos que ir trabajando. Entonces, ahorita volviendo a lo que son las actividades de trabajo pesado, hay una parte en la cual nos dice de que el trabajo pesado, lo que más funciona es cuando hacemos trabajar los músculos y las articulaciones, ¿sí? Acordémonos que en esta, ¿desde cuándo se puede, Mari, desde cuándo se puede observar? Se observa desde pequeños, desde muy tempranas edades, desde cuando ellos ya comienzan con una edad en la que cogen objetos y eso, ¿sí?
ahí se comienza a ver la sensibilidad. ¿En qué sentido? En que lloran, no se sienten bien, ¿sí? Ellos la demuestran a través del llanto, porque no pueden decir, es como decir, nosotros tenemos, sí, diferentes sensaciones, y estos sentidos es a través de que también el tacto. Entonces, al tocar superficies, a veces sentimos unas ásperas, otras unas ásperas que de pronto no nos gusta tocar, ¿sí? Pero acordémonos que ellos tienen una sensibilidad, si es hipersensibilidad, la van a tener 5 o 10 veces más que nosotros, ¿sí? Entonces logra sentir mucho más ese estímulo. Y si para nosotros, digamos un ejemplo, es fastidioso el tocar algo áspero, o a veces cuando también metemos en algo baboso, como que decimos, ay no soy capaz, entonces imaginémonos esto unas 10 veces más, ¿sí? Entonces desde allí se puede, a través de eso, desde muy pequeños damos cuenta a través del llanto, pero poco a poco vamos a ir haciendo algunas técnicas para ir incorporando en los quehaceres o las cosas que nosotros hacemos en clases diarias para ir estimulando este sentido, ¿sí? Que es el tacto. ¿Ya, Mari? Entonces, bueno, seguimos con esto. ¿Qué decía? Que las actividades de trabajo, sí, pesado, más efectivas son las que activan las dos partes, sí, vestibulares de nuestro sentido vestibular, que era a través de nuestros músculos y nuestras articulaciones. Recordemos que nuestro sentido vestibular, a través de nuestros músculos y a través de nuestras articulaciones, emiten mensajes a nuestro cerebro para que éste a su vez sepa qué hacer, ¿sí? Sepa el espacio y que sepa qué es lo que está haciendo en movimiento nuestro cuerpo, ¿correcto? Entonces, los trabajos pesados que más funcionan son los que manejan estas dos áreas, ¿sí? La área de las articulaciones y la área motora. Listo, de los músculos, perdón. Entonces, ¿qué hay? Una de trabajo pesado que es muy efectivo es el nadar. El nadar hace que se activen estas dos partes, los músculos y las articulaciones, ¿sí? En todo nuestro cuerpo. Ya, como sea posible al mismo tiempo y durante un corto periodo de tiempo. Esto significa que no todo el trabajo pesado es igual. Algunas actividades de las cuales voy a mostrar aquí son más efectivas que otras, pero como les dije, la natación es la actividad que tiene más beneficio en este sentido, porque estamos manejando los dos factores, ¿sí? Listo. Hay diferentes actividades para realizar como trabajo pesado y que lo podemos hacer en casa. No necesitábamos, como les decía anteriormente, ninguna máquina ni nada para realizar este tipo de trabajo. Hay algunas actividades en casa las cuales puedes realizar con los niños que son de trabajo pesado. ¿Qué actividades podemos nosotros trabajar con los chicos? Una, sacar la basura. El hecho de sacar la basura, sé qué fuerza tengo que emitir para levantar la funda, ¿sí? Empujar una aspiradora. Allí también estoy trabajando la fuerza, ¿sí? A través de mis músculos. Ya cargar la bolsa para lavar, cargar las compras, ¿sí? El remover y amasar también es una que nos ayuda a hacer este trabajo. El mover sillas, ya empujar el carrito de compras en el supermercado, son cosas que nos ayudan a hacer trabajo pesado. Y allí estaríamos trabajando lo que son nuestros músculos y nuestras articulaciones a través de esto. Ya, también tenemos otras actividades como el jugar fuera. El jugar fuera también nos proporciona diferentes maneras de hacer trabajo pesado. En una puede ser manejar un triciclo o una bicicleta, atrapar una pelota, ¿sí? Quizás utilizando una pelota que sea más pesada de lo normal, no las livianitas, sino más bien pesada, para que ayude, ¿sí? Los juegos del parque, el saltar la cuerda o en un trampolín, el jugar rayuela, el jugar a la carretilla, ¿sí?
que alguien nos sostenga en nuestros pies, y por último también el nadar, que nos beneficia de mucho. Y juegos dentro de la casa, podemos jugar a este juego conocido como el Twister, ¿sí? El Twister, amasar plastilina, hacer bolitas o pompitas de jabón, ¿sí? Marchar o correr sin moverse del lugar, hacer lagartijas contra el piso o contra la pared. Nos ayudan a ejercitar y hacer la memoria de... Ya. Ahorita vamos a hablar de algunas maneras de ayudar a un chico con sensibilidad táctil, a algún niño o adolescente con sensibilidad táctil. ¿Cuáles son estas maneras? Una de estas es que los chicos con dificultades de procesamiento sensorial pueden tener mucha o muy poca sensibilidad. Lo que les